Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a su canal Espacio Mundial. Esta noche en el programa de Noches de Relaciones Internacionales tenemos como invitada a María Jesús Ovalle, magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ingeniera en recursos renovables de la Universidad de Chile. Es presidenta del Colegio Profesional de Ingenieros en Recursos Naturales y ha representado a Chile en diversos foros y convenios multilaterales ambientales. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gui. Muchas gracias por esta invitación. Ok, muy bien. Para empezar con nuestro programa, quisiera que usted nos cuenta un poco de su experiencia en el tema de acuerdos multilaterales en materia de biodiversidad. Bueno, mi relación con el medio ambiente empezó hace más de una década, cuando ingresé al pregrado a estudiar Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Cuando egresé y me titulé, trabajé por algunos años en temas de evaluación ambiental estratégica, gestión de residuos, de riesgo, evaluación de proyectos y otra diversidad de temas ambientales. Y luego hice el magíster en Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, para luego terminar trabajando en una dependencia estatal, donde he tenido varias veces la oportunidad de tanto coordinar al Comité Nacional que genera las posiciones país para los temas ambientales multilaterales, como también ser representante de Chile, ser delegada de Chile en distintas instancias y en ese contexto negociar las posiciones de Chile. Esto particularmente en materias de biodiversidad y de océanos. En ese sentido, he participado en la negociación de acuerdos que aún no existen, digamos, que están en su primera etapa de negociación, particularmente vinculado a la biodiversidad y uso sostenible en alta mar, también en negociaciones para la implementación de planes de canales de 10 años para el convenio sobre diversidad biológica. En el contexto de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, he participado en la negociación de un reglamento específico para la explotación minera en aguas internacionales, y también he participado en instancias que buscan acercar la evidencia científica a los tomadores de decisión para hacerlo de mejor manera. Eso principalmente, y por supuesto algunas otras cosas, foros de ministros, reuniones de la OCDE y otras cosas. Así que llevo más o menos los últimos 5 o 6 años vinculada directamente a acuerdos multilaterales en temas de biodiversidad y océano. Ok, muy bien, Jesús, muy entretenida tu experiencia. En este momento, ¿qué rol juegan los actores internacionales, no estatales, en la protección del medio ambiente? Mira, yo creo que hoy en día, dada la crisis ecológica y climática que estamos viviendo, el rol de los actores no estatales está siendo y va a seguir siendo fundamental. Y esto lo podemos separar en varios tipos de actores no estatales. Por una parte, tenemos todo lo que son los hallazgos y la evidencia científica, que en los últimos años, tanto el IPCC como IPBES, como otras instancias, han ido robusteciendo la ciencia para la toma de decisiones desde las esferas políticas de alto nivel, para que las mismas sean concordantes con estos hallazgos y teniendo en consideración los conocimientos tradicionales. Eso, por un lado, que es muy importante para que estas decisiones empiecen a ser coherentes con lo que la ciencia y los conocimientos tradicionales nos van contando. Por otra parte, tenemos la sociedad civil organizada como un actor muy importante que en la mayoría de las instancias en las que yo he participado está como observador, es reconocido como observador. Creo que no me ha tocado nunca una reunión sin observadores, y ellos son de cierta manera quienes canalizan las demandas ambientales
para quitarle terreno, de cierto modo, a la preponderancia económica en pos de proteger el medio ambiente, tanto para nosotros como para las generaciones por venir. Esta sociedad civil organizada en sí misma también tiene varios grupos y formas de manifestarse. Hay grandes ONGs, hay alianzas y coaliciones de ONGs más pequeñas, otras que no tienen ese nombre, pero cumplen esa función, y también tenemos grupos de mujeres, de jóvenes, de intereses especiales que van de cierto modo dando luces de lo que se consideraría, sacando el rol del Estado, de los mejores caminos para la protección del medio ambiente. Otro actor que no podemos dejar de lado al hablar de actores no estatales tiene que ver con los negocios, el empresariado y las acciones de lobby que ellos ejercen, los cuales también muchas veces concurren a estas instancias como observadores, pero defendiendo los intereses de sus gremios. Ahí hay ejemplos de empresas mineras que quieren propiciar la explotación minera de los fondos marinos. También tenemos, por ejemplo, alianzas de negocios por la biodiversidad. La industria de la caña también tiene representantes en esta instancia, organismos pesqueros de distintas naturalezas que también ellos abogan por sus propios intereses. Y a mi juicio, el cuarto de los que estoy mencionando, actor no estatal muy importante, somos todos nosotros ciudadanos, y las elecciones que vamos haciendo, tanto de participar en la sociedad civil organizada, como con nuestros votos, como con nuestras elecciones como usuarios y consumidores de productos. Entre todos ellos se da un entramado de actores internacionales no estatales que contribuyen a mejorar los estándares en general para esta protección, y también muchas veces para facilitar el trabajo de los estados, porque hay varios estados donde la capacidad humana y de presupuesto permite delegaciones muy pequeñas, y los temas son muchos y muy complejos. Entonces, al no siempre tener todo el tiempo y el dinero que uno quisiera para hacer un análisis detallado, muchas veces se puede hacer reuniones o conversaciones con las ONG que sí tienen estos análisis para ir rescatando elementos de lo que ellos entregan que puedan ser útiles para defender o fortalecer algunas posiciones de los estados. En ese sentido, creo que son todos muy importantes y se agradece la figura de observadores para todos estos actores no estatales en todos estos foros y convenios en los que yo he participado. Bien, en este caso podemos deducir que el rol o el papel de las organizaciones no estatales son fundamentales en el tema de biodiversidad. Ok, bien. Según su opinión, los estados-nación como actores principales de las relaciones internacionales desde la perspectiva de la teoría realista de las relaciones internacionales, ¿tienen buena voluntad de proteger la biodiversidad o se reúnen por puro reunir? Es muy interesante tu pregunta aquí y trataré de ser lo más políticamente correcta para responderla. Tú me lo planteas desde el realismo de las relaciones internacionales, que sigue siendo bastante dominante en la esfera multilateral, aunque cruzada con otras visiones, pero se mantiene esta unidad del Estado como actor principal. Si tenemos eso en cuenta, muchas veces las temáticas ambientales son, podríamos decir, una moneda de cambio para otras materias. No sé si existe una jerarquía como tal al respecto, pero, por ejemplo, los temas del Consejo de Seguridad o temas de armas nucleares o de armas químicas suelen considerarse más importantes o prioritarios que aquellos de biodiversidad. Y eso también responde a la lógica imperante en el sistema mundo actual del comercio internacional y apuntar a una sola economía global, lo que muchas veces va en contra de una mayor protección o una protección más efectiva del medio ambiente. Sin ir más lejos, la primera vez que los temas ambientales estuvieron abordados por Naciones Unidas fue en 1972, o sea, hace prácticamente 50 años.
y los objetivos desde esa fecha hasta hoy en día, 2021, son básicamente los mismos. Han ido cambiando los nombres, mutando un poco los énfasis, pero siempre vinculados a la erradicación de la pobreza, a modificar la producción y consumo y hacer un mejor ordenamiento de los recursos naturales. Entonces, es un tema que muchos consideran nuevo, pero si lo vemos temporalmente y el origen de las relaciones internacionales no es tan nuevo. Es nuevo desde la larga historia, desde donde surgen las relaciones internacionales, entendiendo la diplomacia, el derecho internacional, pero ya como subdisciplina en sí misma, este no es un tema tan nuevo, pero vemos que los últimos 50 años los temas en la mesa, digamos, son los mismos. Y esto se puede atribuir, entre otras causas, a que, al menos para temáticas ambientales internacionales, no existe lo que se llama el enforcement, porque no hay una corte internacional ambiental, no hay multas, no hay delito, no hay crimen, no hay nada malo si no se cumple. Entonces muchas veces ocurre que se llega a un acuerdo a llegar a ciertas metas, a implementar medidas, y por diversas razones, por capacidad nacional, por prioridades, por presupuesto, no se cumple, pero entre comillas no pasa nada, es solo un tema de la imagen del país. Y eso hace que haya voluntad por juntarse, pero no necesariamente por cambiar las cosas, sino en los últimos 50 años ya se hubiera avanzado. También tu pregunta me hace pensar en algo que yo le he dado muchas vueltas, que es el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, el cual a mí me hace todo el sentido con la historia de nuestro planeta, con un periodo imperialista colonial muy poderoso que en términos realistas terminó, que en la práctica continúa, pero hay, a mi juicio, una mala comprensión de estas responsabilidades, porque los países en vías de desarrollo suelen concebirlo solo como una responsabilidad monetaria. Entonces se da un juego solo de presupuesto entre países desarrollados y no desarrollados, y olvidamos toda la otra parte de qué es la responsabilidad. La responsabilidad no es solo poner plata, es quizás poner plata, pero bien articulada, usándola para fines que apunten a que quienes aún no han alcanzado los estadios de desarrollo deseados lo hagan de mejor manera, y que entre las regiones articulen sus proyectos para avanzar. Entonces, una vez más, está la voluntad para juntarse, pero a veces se diluye el cómo se concreta. Otra cosa donde esto se ve es que hay negociaciones donde se gasta mucho dinero en reunirse, en los viajes, sin contar las emisiones al respecto, pero que no son ambiciosos. O sea, por dar un par de ejemplos, se está negociando un acuerdo de conservación de biodiversidad en alta mar que excluye a la industria pesquera, que es la mayor fuente de pérdida de biodiversidad en alta mar. Entonces ahí hay una contradicción importante. Es un acuerdo de conservación y no tiene una meta de conservación. Entonces, cuando ese acuerdo el día de mañana se adopte, en muchos años más entre en vigor y luego se empiece a implementar, va a estar obsoleto para las necesidades del siglo XXI. Lo mismo podemos pensar con el tema de los plásticos. Ese es un tema que hoy en día es crítico. Tenemos una cantidad de plástico, como que la humanidad logró generar este producto con cualidades maravillosas, que es durable, que es resistente, que es básicamente infinito para escala humana, y lo transformó en desechable. Y la forma en que quieren abordar esto es empezar a negociar la necesidad de hacer un mandato para eventualmente tener un acuerdo mundial de plásticos, que va a estar listo, no sé, en 5, 7, 10 años más, cuando ya estemos ahogados de plástico, cuando ya estén todos nuestros músculos, siendo que no evolucionamos para eso, y que demuestra que no hay una ambición acorde a los plazos que tenemos según la ciencia para tomar medidas para revertir la crisis. Entonces, no quiero generalizar,
pero sí hay muchas reuniones que son solo para reunirse y que los acuerdos se usan para llegar a otros temas. Hay mucho que ocurre en los pasillos que no tiene que ver con la reunión en curso. Entonces, hay, como te decía al comienzo de esta última parte, hay una buena voluntad, pero no sé qué tan operativa es, porque aún no se entiende el medio ambiente como aquello que nos sostiene, sino que se entiende como algo lejano, que está en las áreas protegidas y que es bonito, y no que es todo. Medio ambiente es todo nuestro entorno, es el aire que respiramos, es el agua que tomamos, no son solo las vacaciones de los ricos, es todo. Y en ese sentido, falta mucho por avanzar en el multilateralismo ambiental para que sea realmente efectivo. Bien, muchas gracias, María Jesús. Me encanta mucho su análisis. En este sentido, quisiera ver una pregunta que sea un poco más personal. Yo me encanta mucho tus análisis. Yo veo, tú no tienes propósito un día como ser profesora. Sí, me gusta dar clases. Estoy dictando un electivo ahora en la Universidad de Chile como mi primer acercamiento a las clases, y a medida que vaya perfeccionando mis técnicas docentes y adquiriendo más experiencia en distintos temas, como tú sabes, yo soy muy abierta con la información y el conocimiento, por lo cual yo no veo tan extraño que en mi futuro esté la parte docente como central de mi aporte a la sociedad y a las generaciones por venir. Sí, sería bueno, porque yo veo, por ejemplo, tu mezcla, ¿cómo puedo decir? Tu casamiento que tú haces con recursos naturales, o ¿cómo te puedo decir? El medio ambiente y las relaciones internacionales, me encanta mucho, es muy bueno. Por ejemplo, tú podrías, por ejemplo, trabajar eso y dar un ramo en la universidad sobre eso. Sí, si tienes algún dato avísame, pero sí, está por ahí en mis planes desarrollar más esa área, porque además me es grato sensibilizar a más personas a estos temas que hoy en día son tan importantes y muchas veces tan desconocidos y sentidos tan lejanos, siendo que al final del día nos afectan en nuestra cotidianidad. Ok, sí, muy bien. Entonces tenemos que pensar en eso, nadie sabe, para ver cómo podemos avanzar en eso. Así es. Bien, muchas gracias, María Jesús, y buenas noches. Muchas gracias, Guy. Hasta la próxima. Buenas noches. Ok, bien. Chao, chao. Bien.